ser gastos sujetos al límite. La última tarea que le dejé a ustedes, ¿qué fue? Profesor, ¿cuál de las preguntas? Porque lo última clase yo los temas trabajo visual. Ya, un ratito, a ver. No está. Grupo. Ya. Sí, no, por ahí. Ah, ya. Desarrollamos esos casos prácticos. El caso práctico 7, 8 y 9. 7 y 8 desarrollamos. 7 y 8. Sí, profesor, faltaba la 9. Ah, ya. Ya. Un ratito. Mm. Ya, a ver. La señorita
Janus Cutipa Lady. ¿Se encuentra? Sí, profesor, presente. Listo. A ver, ¿cómo lo desarrolla, señorita? El caso 9, no le desarrolla, profesor. Ok. Gracias. Tapia. Sí, profesor. En mi caso tampoco desarrollé el caso 9. Lolo. En mi caso tampoco desarrollé el caso 9. Ya. Sosarpi. Sosarpi. Arpi. Arpasi. Sosar Pase. Arpasi, ¿no? Ya. Sí, En el caso 9. le acabo de responder, profesor. Ah, ¿ya la llamé? Ujú. ¿O a dónde me ha respondido? No, sí, le acabo de llamar en otro momento. Ah, sí, Sosarpasi. El caso 9 lo he hecho o no? Eso No, no. profesor. Ok, gracias. Oscaya. Jean Paul. Sí, profesor, presente. Buenas noches. Buenas noches. El caso 9, por favor. Sí, no lo he desarrollado, profesor. Ok. Paola Paredes. Paola Paredes. Paola Paredes. Señorita delegada, Paola Paredes, ¿se encuentra? No se encuentra en el Meet, profesor. Ya. Elizabeth Chiri. Elizabeth. ¿Se encuentra, señorita delegada? Tampoco, profesor, se encuentra en el Meet. Ya. Liz Pacompía. Liz Stephanie. Tampoco, profesor. Gladys Carolina Condori. Gladys Carolina Condori. Sí se encuentra, profesor. Profesor, yo no presenté el ejercicio. Ya. Seguiremos. Adi. Adi Carol Ruiz Cárdenas. Profesor, yo tampoco le envié el ejercicio. Ya, ok. Gracias. Kelly Huanca. Kelly Huanca. Señorita delegada, Kelly Huanca. No se encuentra en el Meet, profesor. Ok. Jesús Franco.
Sí, profesor, presente. En caso 9. No lo he desarrollado, profesor. Ya. Diego Caguana. Presente, profesor. Listo, dígame. Tampoco desarrollado, pero profesor, esto se tenía que encontrar los gastos deducibles y no deducibles, ¿no? Porque, Los requisitos formales, sí. ya. Sí, no lo hice entonces. Michael Bárcena. Presente, profesor. No lo presenté. Ya. Jacqueline Aro. No, profesor, no es el caso. Listo. Estoy poniendo nota desaprobatoria. Por si acaso. Daisy Alanía. Daisy Alanía Mita. Esta señorita delegada. No, no se encuentra tampoco, profesor. Ah, no, sí se Ya. encuentra, profesor, sí se encuentra. Sí, profesor. No terminé de desarrollar. Ya. Liz Muyo Flores. Liz Muyo Flores. Señorita delegada. No se encuentra, profesor. Liz Moyo Flores. Ya. Aski Kenta. Sí, profesor, buenas noches. No llegué a desarrollar el ejercicio. Milka Vallejo, Licey. Sí, profesor, desarrollé algunos puntos. Ya, a ver. En cuanto a la letra A, pues le puse que sí cumple, ya que... Esperen un ratito. Ya. No escucho bien su sonido. No se escucha bien. ¿Ahora se me escucha? Aló, muy fuerte, ahora está. Señorita, Ahora, profesor. ya está mejor. Está mejor. Ya. Bueno, puse que la número A sí cumple, ya que está en lo correcto y es uno de los principales requisitos para el cumplimiento del gasto. La número 1 sí corresponde. Aló. Diga, profesor. Ya, a ver, dígame, la número 1. La letra A puse que sí cumple. A ver. Se registró como gasto el impuesto de 30.000 que corresponde a servicios de publicidad, gastos. La empresa quien emitió la factura la cual cumple con los requisitos características del reglamento de comprobante de pago, hacer requerir al contribuyente para que acredite la forma de pago de dicha factura. Se dice que fue cancelado con un cheque emitido al portador en la medida que así necesario. Entre ambas. ¿Para usted sí cumple? Sí, profesor. ¿Pero por qué cumple? A ver, señorita. Puse que es porque es uno de los principales requisitos para el cumplimiento del gasto. Ya. Ahí mire bien porque dice que es un cheque al portador y yo creo que hemos hecho un ejemplo de ese cheque al portador. Sí, cierto, profesor. Tenía que estar a la misma empresa, no al portador porque lo puede cobrar cualquiera, ¿verdad? Ya, entonces, ¿es válido o no es válido? No, entonces no sería válido. Ya en punto B.
En el punto B puse que no cumple porque en el mismo ejercicio dice que la factura no cumple con los requisitos. Exacto. Ya, a ver, ¿qué dice el punto B? Se dice, se registró como gasto en impuestos mil que corresponde a la adquisición de útiles de oficina, la que jueza con la factura de diseño. Al respecto, la gente ha señalado que la misma no cumple con los para la factura. Sin embargo, no ha precisado que se informe cuáles son dichos. Ya, bueno, si eso tiene un doble contexto. Uno que no cumple, claro, no cumple, ¿no? Entonces no sería deducible. Pero bueno, acá, fuera de eso, también está en una fiscalización. Y en esa observación que ha hecho el fiscalizador, no ha precisado cuáles son los requisitos incumplidos. Entonces ahí ya sí sería deducible, ¿no? Al no ser objeto de los requisitos que debe cumplir una observación. En el tercer caso, señorita, Pues al ser un importe por gastos de mantenimiento y sustentado, pues cumple como gasto por el periodo. tampoco, señorita, ahí dice comprobante de ingreso de caja, eso no es un comprobante válido. Si no es sustentable, ya. El D, No, la D y la E no la hice, profesor. ya, pero mirando, leyendo. Este gasto según contribuyente a la cena universal de la empresa. El autor verifica que en la descripción se dice en la factura solo se consigna la parte de consumo y no se junta ningún detalle adicional sin no es válida porque no tiene que tener la descripción. Ya, la E se registró como gasto en la ejercicio de importe 6.000, carrera de residuos de agua emitido por la empresa por los meses de enero. Tiene solo exhibe copias fotostáticas de dicho pues por un representante. Profesor, Sí, yo tengo una consulta respecto al punto D. Yo lo había considerado que no es un gasto de representación, ya que es una cena. son requisitos formales. Estaba hablando de requisitos formales ahí, por eso yo puse requisito formal. No si es un gasto de representación o no. Por eso en cada caso está el motivo, ¿no? En todo caso, para que sí pudiese ser deducible, ¿qué tendría que decir en la factura? Porque ahí en el caso decía que solamente decía por consumo. Ya pues, tendría que decir las cosas que están consumiendo específicamente. Ok, profesor. Ujú. Y profesor, aún así fuese poniendo en diferencia primero un almuerzo con clientes y un almuerzo, pero por el cumpleaños de uno de los trabajadores, por ejemplo, también sería deducible, aún así en el concepto o en la descripción de la factura estén especificados los platos o lo que se haya consumido. El cumpleaños de un trabajador, O una reunión, pero en donde solamente vayan los trabajadores, no personas, o no terceros de la empresa. como no terceras de la empresa, no entiendes. O sea, donde solamente vayan, por ejemplo, trabajadores y no clientes. Es que yo leí en que solamente los gastos de representación se podían dar cuando se hacían con clientes o con terceros, los cuales beneficiarían a la ¿Quién me está empresa. hablando? Primeramente, disculpe. Yamile Canizaña. Ya, a ver, señorita Yamile, a ver, yo, este caso solamente es para, ahorita se me va a apagar la computadora, un ratito, por favor, ya. Ya, le respondo. Este caso práctico solamente es para requisitos formales.
¿Ok? Solamente verificar si los requisitos formales, como son los comprobantes, la bancarización, ¿no es cierto? El sistema de tracciones. Por eso decía requisitos formales. El caso práctico dice, caso práctico número 9, ya. Si usted se quiere meter a otro sitio, que vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos, si es los trabajadores, no sería gasto de representación, sino sería gastos recreativos. ¿Por qué? Estos gastos son para los trabajadores en época del aniversario, en Navidad, ¿no es cierto? Puede ser en 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Ahora, que usted no me habla de gasto de representación, es atención a clientes, ya es diferente, ¿no? Otro tipo de gasto. Que eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en este caso solamente el caso era resolver si eran sobre los requisitos formales. No sé si... Ok, profesor. Gracias. Sí, la entendí. Gracias. Ujú. Listo, voy a proyectar. Gastos sujetos al límite. Primero vamos a ver lo que es el inciso A, que en este caso los gastos con límites son las cargas financieras. ¿Por qué le dicen con límite? Porque tienen un parámetro. Profesor, Porque no estoy presentando. No estoy compartiendo. Ya un rato. Listo. En primer lugar, vamos a hacer los cargas financieras, ¿no? Las cargas financieras, que es el inciso A, el artículo 37, inciso A. ¿Listo? Entonces, la norma dice, son aquellos originados por la constitución, renovación y cancelación de deudas destinadas a generar rentas grabadas. Las deudas solo es deducible el exceso de los ingresos por intereses exonerados. Lo que es fraccionamiento, según el Código Tributario, entre las partes vinculadas son deducibles los intereses si el endeudamiento no excede de 3 veces el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior, el exceso no es deducible. Listo. Entonces, en este caso, nos dice, en lo que respecta a deudas, nos dice, solo es deducible el exceso de los ingresos por intereses exonerados, ¿no? Acá hay dos cosas. Si ustedes miran, cuando dice solo es deducible el exceso de los ingresos por intereses exonerados, tenemos que ver que estos gastos intervienen también los ingresos dentro de estos gastos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Lo de fraccionamiento es según el artículo 36 del Código Tributario, donde se encuentra lo que viene a ser el fraccionamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a veces el Estado, en un son de reducir algunas deudas tributarias, saca leyes especiales justamente para reducir estas deudas, ¿no? Sí, para reducir estas deudas. Y esos intereses de esas deudas por tributos o por tributos no son deducibles. La única interés deducible es aquella que está dentro del artículo 36. ¿Aló? ¿Pueden cerrar su audio, por favor?
Listo, acá tenemos un caso. Ya, acá tenemos un caso donde nos dice que en este caso se ha prestado de los acreedores Rubén García, Scotiabank y Citibank. ¿Qué monto? 100.000, 170.000, 220.000. Intereses que han pagado 10.000, 16.000, 32.000, ¿no? Y los totales que existen. Entonces, nos dice que a los bancos se le canceló el total de los intereses correspondientes al ejercicio 2020. Ya, en total en 2020. ¿No? Al señor García se le paga el 50% de los intereses, el capital ha sido cancelado íntegramente a todos los acreedores, la empresa ha pagado intereses tributarios por 2.500 por fraccionamiento, la empresa tiene inversión de bonos en el tesoro, el cual ha obtenido intereses por 15.000, por préstamo efectuado a un socio, ha cobrado intereses por 10.000 más IGB durante el ejercicio. Acá hay que ver cuáles son los intereses grabados, ¿no? Que pertenecen a intereses de gastos. Y hay que ver cuáles son los intereses grabados y exonerados de, en este caso, de ingresos de ingresos, ¿no? Como ingresos bancarios. Entonces, como vemos ahí, primero nos dice que se canceló los intereses del banco. Entonces sería 10.000 más 16.000, ¿no? ¿Cuánto es? 36.000, ¿no? Esta parte de acá. ¿No es cierto? Después nos dice, al señor García se le pagó el 50%. Y si solamente 16.000. ¿Hasta ahí cuánto van? 26.000, ¿no? Más 16.000, ¿cuánto van ahí? 42.000. Ya. 42.000, ¿no? Después nos dice que se ha pagado intereses tributarios. 2.500 por un fraccionamiento. ¿Cuánto más es? Exacto. Después dice la empresa tiene una inversión tercero en bonos de tesoro, el cual se tiene intereses por 15.000. Los ingresos de tesoros son ingresos exonerados, ¿no es cierto? O inafectos. ¿Ya? Este préstamo está grabado o no está grabado. Los 10.000 soles. Sí está grabado, ¿no? Entonces nosotros tenemos como carga financiera 53.000. Era 10.000, ¿no? No, está bien, profesor, porque de los bancos era 16.000 y 32.000. Ahí, entonces, Y luego se... entonces yo me estoy equivocando, ahí me equivoco yo en sumatorio. Entonces 16.000, 32.000, 48.000, acá está. Más 50.000, el 50% era 10.000. Ya ahí están los 53.000, ¿no? Son 48.000, 53.000. Intereses por fraccionamiento 2.500 nos da total 5.500. Los ingresos inafectos, como le dice, son 15.000 y los intereses que sí están afectos son 10.000. Total, 25.000. Pero acá solamente nos decía que es el exceso de los intereses exonerados o inafectos. Entonces, ¿cuánto es? 40.500. Este es el monto deducible. ¿Por qué es el monto deducible? Porque el total de mis cargas financieras, mi gasto es 55.500. El exceso, ¿no? El exceso, este monto es...
No se entendió, creo. Solo es deducible el exceso de los ingresos por intereses exonerados. Solo es deducible el exceso de los ingresos por intereses exonerados. ¿Entiendes, no? Ya. Si tú ves ahí, ¿cuál es el exceso? La diferencia, ¿no? De los gastos. Acá hay que plantearse dos cosas, ¿ah? Cuando hablamos de total de gastos por intereses, esto quiere decir, si vamos al plan contable, esta es la cuenta 67. ¿Ya? Esta es la cuenta 67. Si hablamos de estos intereses, estas son las cuentas 77. ¿No es cierto? Por eso dice el exceso de los ingresos exonerados o inafectos. Ya. Entonces, el exceso. Entonces, ¿cuánto es el exceso? 55.500 menos mis 15.000. Esto es el monto deducible. La diferencia del gasto menos el monto deducible nos da lo que no se puede deducir, es el monto no deducible. Ahora sí. Sí, profesor, sí, entendí. Listo. Como segundo caso, como segundo límite, gasto con límite, tenemos a las cargas de personal. Ya, a las cargas de personal. Un ratito, por favor. Dice, se pruebe que trabajen en el negocio, no excelan el valor de mercado, el exceso será dividendo del titular o socio. Se prueban que trabajen en el negocio, el titular de la IRL, accionista o socios de personas jurídicas y familiares. El titular de la IRL, ¿cómo yo pruebo? Yo pruebo que trabaja en el negocio. Usualmente el titular de la IRL adicionalmente también es gerente general. ¿No es cierto? ¿Cómo pruebo que los accionistas socios trabajan? Porque usualmente esos accionistas socios, aparte del gerente general, tienen una gerencia, ¿no? Y se puede acreditar que esos son trabajadores y lo hacen en forma continua. En el caso de familiares, ¿cómo sería esta que se pruebe que trabaja en el negocio? ¿Cómo yo agarro y pruebo que trabaja en el negocio? ¿Cómo pruebo? No, pero claro, están en plan. No, pues por eso, la norma justamente quiere eso, ¿no? Mostrar efectivamente que los que están en planilla y siendo un familiar del accionista o socio, ¿no es cierto? Se acredite el trabajo. Porque en la práctica, seguro ustedes ya han visto algunos que esto, a veces meten a su hermano, a su mamá, a su papá, a su perrito, no a su perrito, no, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Meten a todo el mundo, pero cuando tú vas y le dices, ¿y trabajan con usted? Ninguno trabaja, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que acreditar que ese trabajador se hace, que ese trabajador que diga está trabajando en la empresa. ¿Cómo lo haces? Profesor. Profesor, ¿podría ser mediante las boletas de pago y algunas asistencias que tenga la empresa? Exacto, por su registro de control de asistencia. Por las boletas, ¿no? Porque yo te puedo dar las boletas, ¿no? Ya, Yamilet, eres mi prima, ya listo. Yamilet, te voy a poner mi planilla, pues, para deducir gastos. Tú me decís, sí, contenta, ¿no? Voy de salud, me dice, ¿cierto? Ya, normal, me dice. Ya, entonces yo te puedo dar las boletas, te puedo poner en planilla, te puedo escribir en este registro, ¿no es cierto? Porque es fácil, ¿no? Pero como dices tú,
Una cosa que va a mandar es el registro de control de asistencia, ¿no? Es una prueba, ¿no es cierto? Es una prueba, ¿no? De que existe vínculo laboral. Otra prueba, ¿qué sería? Sería, profesor, hacer un curso de información si es que el trabajador percibe renta de cuarta categoría en otra empresa, ¿no? También es una buena opción. Claro, porque si no está registrado en otra planilla, pero usualmente eso no pasa, ¿no? Pero en renta de cuarta puede ser, ¿no? ¿No es cierto? Suele pasar. Otras pasa también que lo escriben acá y la persona vive en Lima y en Lima se hace atender. Esa es otra forma, ¿no? Muy difícil, pero pasa. Muy bien, en ese caso, no excedan el valor de mercado. Ya hemos hecho un caso de valor de mercado, ¿no? No deben exceder, ¿no? Con los 5 pasos que nos requiere, en este caso, el valor de mercado de remuneraciones. Si esto excede, el exceso será dividendo de titular o socio. Entonces, eso es lo que dije también, ¿no? Que en este caso, el exceso lo paga el titular o socio. ¿Quién es o la persona que está excediendo el valor de mercado? Otro límite de carga de personal son los directores de la sociedad anónima, ¿no? De las sociedades anónimas, dice. Directores de sociedades anónimas. Cuando hablamos de sociedades anónimas, nos tenemos que trasladar a la Ley General de Sociedades. En la Ley General de Sociedades nos dice que existe 2 sociedades, ¿no? La sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Y también, eso es lo que nos dice la ley pero también en sus disposiciones nos dice que también va a haber una sociedad anónima irregular, ¿no? Que es la SA. Por eso algunos ven SA, SAA, SAC. Ahora, los que tienen obligación de contar con un directorio son las sociedades anónimas y las sociedades anónimas abiertas. Tienen la obligación, es decir, se constituyen bajo esta denominación y de hecho que tienen que tener un directorio. ¿Ya? Tienen que tener un directorio. ¿No? En cambio, la sociedad anónima cerrada es facultativa. Lo puede tener y no lo puede tener. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, profesor. Listo. Entonces, estas remuneraciones, ¿no? Estas remuneraciones no deben exceder el 6% de la utilidad comercial. ¿Ya? No deben exceder el 6% de la utilidad comercial. Entonces, la otra pregunta sería, ¿la utilidad del ejercicio es igual a la utilidad comercial? ¿La utilidad comercial sería el margen de ganancia? No. La utilidad comercial está bien. La utilidad de ejercicio es la utilidad antes de impuesto, ¿no? Claro, la utilidad antes de impuesto, la pregunta yo la he hecho mal, sería, la utilidad de ejercicio es menos la deducción de impuestos. He hecho la pregunta mal. ¿La utilidad antes de impuesto es igual que la utilidad comercial? Así sería la pregunta. Disculpe, tiene razón, Dios. ¿Es igual? No. No es igual. No, la utilidad comercial es la utilidad antes de impuesto más las participaciones, las utilidades y gastos del directorio. Es decir, todo lo que pertenece al directorio se suma a la utilidad antes de impuesto. Esa es la utilidad comercial. Y esa utilidad comercial no puede, lo que exceda que diga del 6% no es deducible. ¿Ya? Lo que exceda.
Es decir, si mi utilidad comercial es 2 millones y yo gasté por pago de remuneraciones al director 200.000, de 2 millones, ¿cuánto es el 6%? De 2 millones, ¿cuánto es el 6%? 120. ¿Ciento cuánto? 120.000. Ya, y si yo he gastado en 200.000 soles en pago de remuneraciones, ¿cuánto es deducible y cuánto no es deducible? Si yo he pagado como dietas de remuneraciones, ya sabiendo que mi parámetro es 120.000, ¿cuánto es no deducible ya? Porque deducible ya lo saqué cuánto es, ¿no? Exacto, 80.000. 80.000 no, es no deducible. 80.000 es no deducible. Muy bien. Ahora, el exceso se da grabada para la renta del director, ¿no? Dependiendo de los directores, ¿no es cierto? Dependiendo quién es el que ha grabado ese tipo de renta. Listo. Otro es la persona con discapacidad. Esto es de acuerdo a la persona con discapacidad, al CONADIS, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Discapacitados. La SUNAT, cuando una empresa contrata a esos tipos de trabajadores, tienen una deducción adicional de acuerdo a un porcentaje fijado por Decreto Supremo 102/2004, ¿no? Solamente tiene que estar inscrito o tiene que acreditarlo con su constancia de discapacitado, que lo da el CONADIS. Listo, vamos a hacer un caso práctico. ¿Cuánto sería? A ver. Ya yo lo he hecho, a ver. Ustedes, a ver, háganlo. ¿Cuánto es? Ya lo han hecho conmigo, así, verbalmente. ¿Cuánto es? A ver. Ya sumaron, multiplicaron, restaron. Gerson. Ya, ¿cuándo salió? A ver. Dicte sus apuestas. Claro, es el monto que no es deducible. Vaya, el importe deducible y no deducible ya. ¿Cuánto sería? Ya, ya. A alguien le salió diferente igual. Imagino que has agarrado la utilidad contable de 11.118.254, has sumado los 58.222
más los 87.422, has multiplicado por 6% esa sumatoria y luego la has comparado con los 730.000, ¿cierto? Gerson. No, pues por eso dice, además, dado que algunos de sus directores vienen del extranjero, han entregado. Por eso yo dije, es todo lo relacionado a la remuneración que le dan al directorio. En este caso le dan los viáticos y le dan las utilidades. ¿Quién alzó la mano? Sí, sí, profesor, era para preguntarle justo lo que acaba de decir de los gastos que se adicionan, o sea, para determinar la utilidad contable. Solo los que No, la reciben. utilidad comercial será. La utilidad comercial, sí, perdón. Por eso estoy diciendo, yo dije, es todo lo que se relaciona a la remuneración del directorio, no solamente es lo que le pagan por, por eso, ¿no? Ah, disculpen. Ah, sí, eso, todo eso. Los 730.000. Ha pagado dietas. Acá es los 730.000, más los 58.000, más los 87.000, más los 11 millones. Así es. Es todo. Profesor, a mí me salió 156.010. Igualmente, profesor. Ya. Porque han hecho eso, ¿no es cierto? Han sumado 11.000, más los 730.000, más los 58.000, más los 87.000. Luego, Sí, después por 6% y el restante una larga res. Exacto. Y luego han hecho la sumatoria, que es la remuneración del directorio total de 130.000, más 58.000, más 87.000, ¿cierto? Sí, profesor. Sí. Profesor, y en este caso sería no deducible, ¿verdad? Los 156.000, 10.12. Ya, a ver. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Listo. El importe no deducible es lo que hizo. ¿Quién habló? Fernando, creo. Sebastián Fernando, creo. Sí, Sebastián Flores Gómez. Ajá. Ya. Ahí está. Se los dejo para que le den un screen. Listo. ¿Estamos ahí bien? ¿Han comprendido hasta ahí? Imagino que sí, porque nadie se habla. Y no se olviden que es todo lo que relaciona a la remuneración del directorio, las dietas, los viáticos, todo lo que es participación y utilidades de los directores. Listo. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? De la carga del personal, ¿no? A ver, acá hay otro caso. ¿Cómo sería? Ya ustedes han hecho eso. A ver, ¿quién lo hace? A las 9:30 los llamo. Es el mismo caso que el que hicimos en valor de remuneraciones. Si se equivoca, muchachos. No hay problema. La cosa es ver. Y en los que participan, así se hayan equivocado, lo estoy apuntando. La cosa es que intenten comprender, ¿no?
Oye, ya, me voy a dejar de presentar el mío. Listo, presenta. Presenta. ¿Se puede ver? Ya, listo, sí. Bueno, lo que hice fue aplicar, ¿no? Lo que usted dijo, los métodos para saber, ¿no? El valor del mercado. En primer lugar, agarré lo que es el titular gerente. Bueno, la información adicional dice que el señor Adrián es esposo de la señora María, ¿no? Por lo que son familiares. Ya. Eh, Exacto. entonces, en el caso del gerente, lo que agarré fue hacer, ¿no? Su sueldo, multiplicarlo por los 14. Tengo el anual y lo comparo con los 95 UITs, ¿no? Y en Ya, este caso 95 el UIT, sueldo es ¿cuánto menor, de 95 UIT cuánto salió? 437.000 Ese es con qué UIT. del, ah, de este año. No, pues es 2021. Ok, a ver. ¿Cuánto es? Si no me equivoco es 4.300 la UIT del 2021. No, 4.400 creo que es. Sí, 400. Si no me equivoco es 4.400. Mm, Este año es 4.600. Si no me equivoco el año... Sí, 4.400. Ya, entonces serían 95 por 4.400, ¿no? Sí, y ¿Cuánto da? sale 418.000 allá. Entonces, en este caso sí es mayor. Ya, en ese caso sería mayor. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Sería de... ¿Cuánto sería pues, el exceso? Ya, y después, ¿qué más? Ese es uno. ¿Y después qué más? Ya, en el otro sería comprar, ¿no? Lo que es el sueldo de gerente con el que le sigue, que es el jefe de relaciones humanas. En este caso no hay vinculación, ¿no? Por lo que se hace el método de doble remuneración. No, 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 no. Ya, ahí sería. Ah, ya. Hay un exceso de 4.800. Sí, En el primero. sí, sí. Ya, ya, hasta ahí ya. Correcto. De ahí. Ahí termina, ¿cierto? Bueno, lo que hice, según la teoría, lo que nos brindó es que el exceso es el dividendo del titular, ¿no? Exacto, ya. De ahí sigue En este el caso, la otro caso. diferencia. Exacto, 4.800, ya. El otro caso, ¿cómo es? Allá lo que hice fue agarrar el siguiente, que en este caso es el gerente, con el jefe de relaciones humanas. En este caso no son vinculados porque no tienen ningún parentesco, ¿no? Exacto. Y lo que hice fue, pues, multiplicarlo por los 14 sueldos, tener el anual y ver la diferencia con el jefe, Es teniendo la doble deducible. remuneración en O cuenta, hay un- por lo que la diferencia es negativa, por lo que nos está indicando de que sería inferior, ¿no? Con este cálculo a lo que resulta del jefe de relaciones humanas, por lo que está dentro del valor de mercado. Ya. Entonces, no hay exceso. No hay exceso. Listo, gracias, Denilson. Puedes dejar de compartir. Ah, voy a compartirlo. ¿Entendieron? ¿O hay algo que no entendieron? Aló. Al encontrar en el segundo, para hallar la remuneración de mercado del gerente de administración, tomando como referencia
el sueldo de recursos humanos lo multiplicó por 2, pero el factor es 1.5. A ver, yo sí no me di cuenta. Ya, este sí está bien, ¿no es cierto? Ese sí entendieron, ¿no? ¿Cierto? Ya. No me están diciendo nada. Listo. Ya, este de acá. ¿O cuál? Creo que te has equivocado porque lo que él está agarrando es la tercera. El doble de la remuneración. Y está bien lo que he hecho. Creo que tienen los mismos datos, ¿no? De Nilsson que los míos. Sí, profesor, me acabo de dar cuenta, sí me confundí. Ujú. Ya. ¿Entendieron esto o lo repasamos una vez más? Digan, por favor. Aló. Una vez La más, segunda, profesor. Ya. Tienen que mirar los montos, a 30.200, 15.860, 9.950. Ya, Adrián Sotil Cao, Marilena Panduro Rodríguez, Miguel Melgar- Melgrano, ¿no? Titular gerente, gerente de administración. Adrián Ortiz se casó con la señora Marilena. Miguel no tiene nada de parentesco. Listo. ¿Qué nos dice? La primera, existe una función similar al de titular gerente o gerente. Era titular gerente, ¿no? Si titular gerente, no. No existe nivel equivalente al titular gerente, tampoco. En este caso, ¿es inmediato inferior? Sí, pero al ser la gerente de administración, su esposa, es vinculada. Entonces, tampoco es aplicable. ¿Existe algún nivel superior? No. Entonces, vamos por la última, ¿no es cierto? La de 25 UITs anuales y la remuneración de trabajador mejor remunerado de la empresa multiplicada por 1,5. Entonces, lo que ha hecho Denison es lo mismo que ha hecho, ¿no? Multiplicó la 30.200 por 14, sacó 422.800. El límite máximo anual es 95 por 4.400. La UIT vigente, en este caso 2021, 418.000. Y la remuneración del jefe de remuneraciones por el factor 1.5 y sale a 208.950. Se agarre mayor, en este caso 418.000 menos 422.800 y nos sale un exceso de 4.800. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profesor. Ya, listo. Después agarró de Nilsson y lo hizo con María Elena. Entonces, igual, ¿no? ¿Existe función similar a la de la señora, a la esposa que es gerente de administración? No. ¿Existe existe un nivel equivalente? Tampoco. ¿Pero qué era? ¿Existe un nivel inmediato inferior? Sí, este caso es el jefe de remuneraciones, no tiene vinculación. Entonces, ¿qué ha aplicado? Esto, ¿no? La remuneración total, 15.860 por 14 y el doble de la remuneración, ¿no? Anual. Entonces, 9.950 es mensual por 14 meses, incluyendo las 2 gratificaciones, por 2 procede el doble y sale 278.600 y no hay ni un tipo de exceso. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profesor. Sí, ya. Otro límite es el límite de carga de personal con personas discapacitadas que ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahí están los porcentajes. Hasta el 30% la deducción anual es del 50%, más del 30% de trabajadores es el 80%. El tope es 24 remuneraciones mínimas vitales por trabajador. El tope para los trabajadores con menos de un año, 2. ¿Por qué menos de un año? Si el tope anual es 24 remuneraciones mínimas vitales, por mes, ¿cuánto sería? Si el tope anual es 24 remuneraciones por mes, ¿cuánto sería?
Gerson, por mes, ¿cuánto sería? Ya, esto es fácil, ¿no? 24 entre 12 me da 2, ¿no? Eso no pueden decir. Listo. Entonces acá hay un caso práctico, ya. Vamos a cambiarle, vamos a poner 2000, ya, acá está bien. Acá vamos a poner 2021, ¿ya? Porque a veces no va a afectar mi... la- Listo. A ver, creo que esto dejé tarea, ¿no? ¿O no? No, profesor. Ya. Miren, tiene 60 trabajadores desde el año 2015, dentro de los cuales tiene 5 trabajadores, son discapacitados, que perciben una remuneración mensual de 3.859 soles. Adicionalmente, en el mes de septiembre, es decir, en el mes de septiembre, en el mes 9, ingresan a laborar 2 más. Es decir, a partir de septiembre ya no son 5. ¿Cuántos son? 7. 7, ¿no? 7. Y estos 2 discapacitados ganan 2.500. En el mes de junio, la empresa realizó en su local trabajo de mejoramiento en favor de rampas por un importe de 30.000. Determinar la deducción adicional. Listo. ¿Cómo haces esto? Primero tenemos que sacar el factor, ¿no? El número de trabajadores durante el ejercicio 2021, calculado mensualmente. Entonces, 60 trabajadores por 8 meses. ¿Por qué por 8 meses? Justamente yo les dije, ¿no? ¿No es cierto? 60 por 8 más 62 por los 2 trabajadores que ingresaron por 4 meses. Sumo y me da 728, ¿no? ¿Ok? Entonces también el número de trabajadores discapacitados. 5 por 8 eran 5 al inicio hasta el mes 8, mes agosto, y después fueron 7 por 4. Entonces me sale 68. Hago regla de 3 simples y me sale porcentaje 9.34%. ¿Hasta acá comprendieron? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. ¿Cuánto ganaban los 5 trabajadores? 3.850. Entonces, multiplico. Entonces sería acá, ¿cuánto sería? Ya, para comprender. 5, para que no se mueva. 5 trabajadores, ¿no? ¿Esto 14 qué representa? ¿Qué representa esos 14? Remuneraciones. Exacto. A ver, multipliquen, por favor, ayúdenme. ¿Está bien la suma o no? Sí. Sí, está bien, ¿no? Está bien, este mote está bien, ¿no es cierto? Ahora, Sí. ya, está bien. Listo. Entonces, bonificación extraordinaria. Sería los 269.500 por el 9%. ¿Está bien este monto? Sí, profesor. Listo. Bien. Ahora, de los 2 trabajadores discapacitados. Sería 2 por 2.500 por 4. ¿Otro qué sería?
o meses, como usen, ¿ya? Es lo mismo. ¿Estaría bien o no? Este Sí, monto está estaría bien. bien. Ya. Sí. Listo. ¿Esto está bien o no? A ver, por favor. Sí, profesor. ¿Sí está bien? ¿Qué pasa? Ya. ¿Y lo de abajo está bien o no? También. ¿Seguros? Sí, profesor. ¿Por qué está bien? ¿No sería 3.333? ¿No sería así? ¿Sería así o no sería así? ¿Por qué es 23.333? Porque también en las 4 remuneraciones también hay bonificas, bueno, en este caso hay salud. Ahí de salud. Sí, no es bonificación extraordinaria, sino es salud. En las ratificaciones sí es bonificación extraordinaria. Claro. ¿No es cierto? Es bonificación extraordinaria. Pero debía ser por 2. Listo. Como no me están contestando, se los dejo como tarea. Ahí queda. Hasta mañana que lo vamos a desarrollar. Ya, ahí va a quedar. Para que averigüen y vean si está bien o está mal y el por qué. No me hablan, no me dicen nada, entonces listo. Mañana vamos a avanzar esto. El desarrollo voy a llamar a alguien. Ya, de ahí solamente ya la deducción, que solamente lo voy a hacer sacando esos resultados y ya está. Y vamos a avanzar un poco más. Y de ahí les voy a dejar unos casos prácticos. Listo, nos vemos, cuídense. Buenas noches, profesor. Hasta luego, profesor. Termina, profesor.